Esto es la primera clase de Judaísmo Unplugged, Judaísmo desenchufado. En esta clase vamos a aprender un poco de lo que significa ser judío y un poco cómo ser judío hoy en día, un poco de la historia del pueblo judío que muchos la tenemos así como un poquito confundida en algunos casos, que nos olvidamos cosas, que no sabemos, que sí, que no. Después vamos a hacer un lindo cierre. Pero tenemos dos actividades grupales em, que para explicarles, todas mis clases empiezan con un debate. Eh, no, no voy a empezar hablando, sino que los que empiezan a hablar son ustedes. Entonces, la pregunta para partir es, ¿qué significa ser judío? ¿Qué es lo que ustedes piensan que significa ser judío? ¿O qué es un judío? Y después vamos a ver la definición eh, desde un punto de vista un poquito más religioso, digamos. ¿Quién quiere empezar? Suero está desmuteado, así que puede empezar usted. ¿Yo estoy qué? Está con el micrófono abierto, así que puede empezar usted. No tengo una definición, no he pensado, fíjate que es muy buena tu pregunta, porque nunca he pensado contestar una pregunta así, ¿qué es ser judío? Eh, pero yo creo que judío es de partida, bueno, obviamente somos judíos de vientre, de nacimiento, y yo creo que así como la Torá es un manual de vida, yo creo que un judío es alguien que también tiene una forma de vida independiente que es una religión, pero yo creo que es una forma de vida, es directamente una forma de vivir, una forma de enfrentar el mundo, una forma de vivir con un pasado que conocemos, porque lo hemos estudiado, no es que conozcamos todo el pasado, obviamente, pero hemos estudiado nuestra historia y eso nos hace vivir de una manera diferente, ver el mundo de una manera diferente. Y yo creo que por ahí va el tema, o sea, independiente que seguimos normas, que es la Torá, que son, digamos, nuestro manual de vida, yo creo que es una forma, yo diría que según mi entendimiento, es una manera de vivir, una manera de enfrentar el día a día y de seguir por un camino. ¿Me quiere dar usted la clase? Nada, mentira. Ok, buenísimo. No, Muy no buena quiero decir que definición. yo te preparé la clase porque no van a creer, pero Ya, mejor. Buenísimo. ¿Quién sigue? A ver, mujeres, ¿quién sigue? ¿Quién se anima? No quiero elegir, pueden elegir. hay dos por el momento, así que está fácil, A o B, digamos. Ahora te toca a vos. Por Cintia, decir para que el le otro toca a la lado. otra, ahora te toca a vos. Dale, Cintia, hable. Que anime desmutear a mi mamá, porfa. Esta se tiene que desmutear. Ah, te tenés que sacar Abajo. el. Ahí está. Ahí, Bueno, Ahí sí. ahí me escuchan. gracias. Sí, Hola a todos. Es mi primer shiur que participo de mi hijo y, y la verdad que me dejaste helada con la pregunta y comparto lo que dijo Willy, que es un sentimiento diferente que ujú, uno tiene, como un acercamiento diferente a Dios, donde ok, uno siente como que todos somos una gran familia ujú, cuando estamos con otro Yehudí al lado y,
Y eso, bueno, que se siente como que todos somos familia, ¿no? Que todos nos conocemos desde toda una vida, que venimos de un mismo lugar. Ok, buenísimo, buenísimo, me gusta. Suegra, Bueno. ¿qué tiene para decirnos? Se tiene que sacar el mute. Y ahí sí. ¿Verdad? Ya, Ya, buenísimo. a ver, ¿qué es lo que es para mí? Más allá de, es que es hartos ángulos, somos un pueblo, somos Ok. una cultura, Ujú. somos una religión, somos un grupo elegido, entre comillas, somos, dejando la religión, ni siquiera podría ser una etnia, pero somos algo muy especial. ¿Qué queréis que te diga? Que Buenísimo. abarca todo eso, muchas cosas, muchas aristas. Culturalmente llevamos una cultura distinta, una forma de vivir, un pueblo, una religión, eso. Buenísimo. ¿Melanie está disponible para hablar o no? Ah, ¿M es Melanie? Ah, good. No, no está disponible. Ok, ya. Buenísimo, buenísimo. Acá no hay respuestas incorrectas, así que fueron muy buenas las definiciones de todos. Yo creo que ahora vamos a ver que todos estuvieron en lo correcto, en lo que dijeron. Pero bueno, para partir un poco, van a decir que un judío es un miembro de un grupo muy especial en la historia del mundo, es un grupo único, un pueblo único, que ningún otro grupo, ninguna otra nación, ninguna otra religión se le puede asemejar al judío. Entonces, eh, dijimos que una persona es judía cuando nace de un vientre judío, digamos. Una persona que nace de una madre judía automáticamente es judío y lo va a seguir siendo siempre. Y también la otra manera que es posible de ser judío es una persona que se convierte al judaísmo. Obviamente cabe destacar que el proceso de conversión no es un proceso simple, no es un proceso sencillo y eh, obviamente en otro momento podemos discutirlo, pero obviamente lo que les digo es que no es un proceso sencillo ni fácil. Entonces, ¿qué es el judaísmo en sí? ¿Es una nacionalidad, por ejemplo? A ver, uno podía plantearse. O sea, sin duda hay un sentimiento de patriotismo respecto a la tierra de Israel, una tierra histórica, antigua, ancestral. Entonces, y hay un idioma nacional, que es el hebreo. Entonces, podríamos decir que también el judaísmo es una especie de nacionalidad. Pero ¿qué pasa? Los judíos, como tales, existieron en otras naciones, vivieron en otros lugares, en otras naciones, y más allá de haber compartido culturas con esas diferentes naciones en las que fueron viviendo, se mantuvieron leales, digamos, a sus convicciones y a sus identidades, por decirlo así. Más allá de que, incluso que vivieron en otros pueblos, en otros lugares, también hablaron otros idiomas, también hubo yiddish, también hubo ladino. Entonces, la verdad es que el judaísmo no se puede definir solamente como una nacionalidad, ¿ok? Ahora, pregunta más simple, ¿es una religión? Sí, obvio, es una religión. El judaísmo es una religión. ¿Por qué? Porque creemos en Dios y practicamos actos religiosos. Simple. Entonces, quiere decir que es una religión. Pero la definición de religión todavía no abarca todo lo que es el judaísmo. ¿Por qué? Porque al decir religión no estamos abarcando la parte cultural y social que, eh, que hubo de nuestra influencia en el mundo sobre eso. Entonces, podríamos decir que es un movimiento ético porque eh, contribuye a orientar el comportamiento humano. Podríamos decir que es una cultura
porque aportó y sigue aportando en la literatura, en la música, en el arte. Incluso podríamos decir que es una filosofía, porque le dio al hombre un marco de cómo ver el mundo. Y hasta podríamos decir que es un grupo étnico, porque tenemos características similares y actuamos de forma cohesiva, digamos, en forma todos juntos, digamos. Vamos actuando en forma todos juntos. Pero bueno, las definiciones son muchas, pero en última instancia, ¿qué es el judaísmo? O sea, no estamos respondiendo a la pregunta, ¿qué es el judaísmo? ¿Qué son los judíos? Entonces, la respuesta es que es todo lo que dijimos y más, ya que en este caso el total es mayor que la suma de sus partes, digamos, por decirlo de alguna forma. Entonces, como bien lo saben, los judíos que están, digamos, apegados a Dios, ser judío significa poseer una identidad singular como persona, pero también ser miembro de un grupo vitalicio, o sea, de un grupo especial de forma vitalicia, por decirlo de una mejor forma, es poseer un sentido singular de espiritualidad, porque obviamente nuestra espiritualidad es diferente a las de los demás, y tener un claro propósito de lo que es la vida, como dijimos antes. Nosotros tenemos la Torah, que es nuestro manual de vida. Entonces, tenemos otro concepto de lo que es el propósito de la vida con respecto a otras religiones, otras naciones, etc. Pero fundamentalmente lo que le da el carácter realmente único a los judíos es el hecho de ser el pueblo elegido. Entonces, como dijimos, no podemos definir ni encuadrar al judaísmo en una definición, porque el judaísmo son muchas cosas juntas. Por eso, como dijimos, el total la suma es mayor que la suma de sus partes, porque ni siquiera es todo esto, es más incluso. Entonces, muy bien. Ahora les quiero leer una carta que publicó una chica que se llama Lea, eh, que yo creo que resume muy bien lo que significa ser judío en el año 2025, ser judío en la actualidad. Y la verdad es que prefiero leerla y preferí no memorizarla ni nada por un tema de que quiero contarla con los detalles que ella la contó, o la escribió, mejor dicho, porque creo que cada detalle es importante. Entonces dice así: como tantos otros judíos y judías, he experimentado una conexión renovada con mi identidad judía después del 7 de octubre. Claro, crecí asistiendo a la escuela hebrea y a campamentos de verano judíos. Me convertí en bat mitzvah después de los 13 años y me sentí cómoda desfilando por nuestra sinagoga como la hija del Hassan, el oficiante. Pero nunca grité mi judaísmo desde los tejados. Entonces, ¿por qué siento la necesidad de hacerlo ahora? Bastante simple. Porque siento que mi vida depende de ello. Con la violencia y el acoso antisemita en su punto más alto, es un momento aterrador para ser judío. Pero ¿saben lo que es aún más aterrador? Ser un judío silencioso. Ser silencioso significa estar de acuerdo con todas las mentiras que se están diciendo sobre nosotros. Significa aceptar lo que está sucediendo en el mundo como normal. Normal, no hay problema. Los judíos tienen la culpa, digamos. Y significa firmar nuestra propia sentencia de muerte, lamentablemente. Entonces, nunca pensé que estaríamos aquí, dice esta chica. Lea, pasé los primeros 40 años de mi vida sin experimentar ni un indicio de antisemitismo. Sin embargo, la idea de que la historia se repita ahora se siente más como una conclusión inevitable que como una idea abstracta. ¿No pueden ver que así es como empezó? ¿Y cuán fácilmente escaló hacia un desastre total cuando a nadie le importó lo suficiente como para alzar la voz? Tenemos un modelo de cómo esta situación puede convertirse en algo mucho peor. Y creo que hablo por todos nosotros cuando digo no, gracias. Me niego a aceptar ese destino para mí y para mis hijos. Me niego a guardar silencio por respeto a mi difunto abuelo, cuyos números tatuados están grabados en mi memoria tan permanentemente como lo estaban en su brazo. Nunca más. Pero entonces, ¿dónde me deja esto en términos prácticos?
Cada día me despierto y veo más discriminación, prejuicios y violencia contra los judíos de lo que cualquier otro grupo jamás sería esperado tolerar. Y me encuentro haciendo la misma pregunta. ¿Cuánto puedo hablar de esto sin alienar a las personas que me rodean? El silencio no es una opción, como ya hemos establecido. Pero si me paso de la raya, mis amigos y ojalá aliados míos comenzarán a ignorarme, empezarán a pasar por alto el contenido o incluso a presionar el botón de dejar de seguir mientras trato de transmitir el dolor y la injusticia que enfrentamos a diario. Exactamente cuántas fotos lindas de mis hijos y mi perro van a equilibrar la balanza. Esto se siente como una mala versión del programa de Price is Right. Defiéndete tanto como puedas sin pasarte. Entonces, precisamente, ¿cuán judío se me permite ser? Ellos del otro lado parecen no tener reparos en proclamar su odio en voz alta, tanto con palabras como con acciones. Piden una intifada violenta, rompen ventanas de negocios de propiedad judía, incendian nuestras sinagogas y nos persiguen en un pogromo premeditado. Entonces, ¿por qué hay un silencio tan ensordecedor del lado de los buenos? ¿Por qué dejamos que los matones dirijan el espectáculo? Estoy enormemente agradecida por los activistas accidentales que han surgido desde el 7 de octubre. Verdaderamente han salvado mi cordura durante este tiempo horrible. Pero necesitamos más. Necesitamos más personas que no tengan miedo, necesitamos más personas que tengan claridad moral y la caradurez para salir a hablar. Un amigo me preguntó recientemente si apoyo la guerra y la forma en que Israel la está luchando, o librando, mejor dicho. Me detuve en seco, completamente desconcertada por la pregunta, que si apoyo la guerra. ¿Te refieres a la guerra que nosotros no empezamos, que nunca quisimos y que terminaría mañana si devolvieran a todos los rehenes? La misma guerra que si no la luchamos estaremos prácticamente concediendo a que ocurra otro 7 de octubre o algo peor. Estamos luchando por nuestra supervivencia, no hay alternativa. Que si apoyo la forma en que Israel está luchando, como cuando lanzan los panfletos y hacen llamadas telefónicas para advertir a los civiles que evacúen, como cuando están siendo meticulosamente estratégicos para evitar la mayor cantidad de bajas civiles posibles. Dime qué otro ejército haría esto y aún así recibiría críticas mundiales. Sabemos un par de cosas sobre el genocidio. Y literalmente la palabra se creó para describir el holocausto. Entonces, si esto es lo que pretendemos hacer, lamentablemente la estamos haciendo muy mal. Y que nadie se atreva a criticar a Hamás por esconderse entre los civiles, robar ayuda humanitaria o negarse a devolver a los rehenes para terminar la guerra que ellos mismos empezaron. El sesgo es claro, los dobles estándares son abundantes y la propaganda es efectiva. He visto incluso a los aliados más bien intencionados sentirse conmovidos por un ensayo fotográfico artísticamente bello como Las caras de Gaza, tan cargado de simpatía que sintieron la necesidad de compartirlo. No entienden que incluso esa publicación aparentemente inofensiva se traduce en un mensaje muy claro, igual que todos los demás. La culpa es de los judíos. No piensan en las personas que pueden ver esto y decidir actuar en consecuencia. No se dan cuenta de que representa una amenaza muy real para nuestras familias o de cómo los guardias de seguridad en la escuela judía de mis hijos ahora llevan armas automáticas masivas a diario. No saben que cuando comparto fotos de mis hijos, recorto el nombre de la escuela bordado en sus uniformes, por si acaso. Ser judío es especial. Nosotros somos buenas personas. ¿Acaso es necesario decirlo? Pero bueno, sí, somos buenas personas. Creemos en la paz y en el tikkun olam, en reparar el mundo. Damos tzedakah y hacemos mitzvot. Contribuimos positivamente a la sociedad y apoyamos a otras minorías en sus momentos de necesidad. Rezamos juntos, celebramos alegría juntos, lloramos juntos, tenemos una experiencia compartida de resiliencia en la lucha constante por nuestra supervivencia, por ser el 0,2% de la población mundial y por ser culpables del crimen de haber nacido judíos. Mientras ellos piden intifada y derriban banderas, nosotros nos reunimos de la mano para cantar el Atikva, pedir el regreso de los rehenes y rezar por la paz. ¿No pueden ver que somos los buenos? ¿Por qué somos las últimas personas en la Tierra en ganarnos la simpatía y la comprensión del mundo, incluso detrás de los terroristas? La verdad nunca lo entenderé.
Todo se siente como una pesadilla de la que no puedo despertar. Quiero que los rehenes vuelvan a casa y que la guerra termine. Quiero que las personas dejen de ser educadas para odiarnos desde que nacen. Quiero volver a preocuparme por cosas mundanas que no tienen relación con mi derecho a existir. Quiero recordar cómo era la vida antes. Hasta entonces, rezaré para que el bien triunfe sobre el mal, esperaré que más personas busquen la verdad y hablen por nosotros, y seguiré siendo una judía orgullosa porque no existe otro camino que podría llegar a elegir. Bien, esa es la carta que hizo esta chica Lea. La verdad que me parece que describe muy bien lo que significa ser judío hoy. Ser judío hoy es estar rodeado de antisemitismo por todos lados, por cualquier razón. Incluso cosas simples, cosas que gracias a Dios no son violentas, pero nos ha pasado a mi esposa y a mí también de ir caminando con los niños y que nos griten Viva Palestina. Entonces, ¿en qué cabeza cabe? O sea, está todo bien si tú quieres gritarle a un judío, ¿viste cómo está con sus hijos, digamos, entre comillas? Si ya lo vas a hacer, por lo menos lo hagas. Entonces, eso se traduce en violencia, violencia emocional, violencia psíquica, ni siquiera estamos hablando de violencia física. Pero bueno, ahora vamos a pasar a la segunda actividad grupal, que yo creo que esta me interesa más que la primera. Y esta es una pregunta que dice así: ¿cuál es tu conexión actual con el judaísmo? Ahora, ¿cómo vamos a empezar? A ver, ¿quién empieza? ¿Quién empieza? Mi mamá va a empezar. Yo quiero que empiece mi mamá, Cintia. Que de hecho estoy demasiado orgulloso por su conexión con el judaísmo actual. Ahí está. Ahora sí. ¿Ahí me escuchan? Sí, Escuchamos. Mi conexión actual va muy lenta, pero va. Empecé con algunas cositas muy importantes, como por ejemplo prender las velas en Shabbat, como por ejemplo no salir a comprar en Shabbat, en hacer jalá a competencia con Bibi, pero no, imposible todavía. Me salen muy ricas igual. Y es más, en mi casa se consume jalá todos los días, no solo para Shabbat. Hay que probarla. Ya va a llegar el momento. Y bueno, voy a Shiur todos los lunes. Vengo ahora del Shiur donde antes iba Gastón. Y bueno, voy con pequeñas cosas incorporando. El Modéani a la mañana. Así que bueno, voy sumando de a poco. Menos shofar mal en que Rosh eran Hashanah. pocas cosas, son ¿Cómo, Vivi? muchas cosas. cosas muy complejas, así que no son pocas cosas. Te Vamos felicito. despacio, pero vamos. Gracias. No, Bueno, maravilla. no menos importante el shofar en Rosh Hashanah. Ah, también. Sí, bueno, eso todos los años. Desde chica que me gustó, muchos Por años eso. dejé de hacerlo. Ay, me emociono. Eh, sí, me emocioné mucho escuchando el shofar, como siempre. Y bueno, distintas cosas. Pero bueno, es mi conexión. Por ahora vamos por ese camino. Lento pero Buenísimo. seguro. Buenísimo. Lo que importa siempre es estar yendo para arriba. Ujú, Porque la vida es como una escalera mecánica que va para abajo. ujú. Si uno no hace la fuerza para subir para arriba, automáticamente se va para abajo. Sí, sí, Entonces, sí. vamos a seguir. ¿Quién quiere seguir? ¿Suegro, suegra? Se pueden pelear. ¿Suegro? Ya, Yo buenísimo. quiero hacer un comentario más que decir cómo veo mi judaísmo.
que está más decir que, como le digo yo, en este pueblo es imposible no vivir el judaísmo. 100%. Tendrías que ser ciego, sordo y mudo para no vivir judaísmo acá en esta ciudad y en este barrio, digamos. Pero yo Ujú. quería hacer una conexión con la carta que leíste, si bien es un poquito desgarradora por la realidad. Eh, yo creo que el que no ha vivido un antisemitismo ni medio ni grave, como es el caso mío personal, porque en Chile nunca me tocó así algo realmente fuerte que me llegara como antisemitismo, y acá, Baruch Hashem, nada, nada. Entonces, hay veces que es difícil conectar con la realidad de la carta. Si bien uno conecta como Yehudí y sabe que es verdad y te duele y uno sufre por eso, pero lo que ellos o la persona que escribe la carta han vivido o pueden haber vivido antes es realmente desgarrador y siempre o sea, sin posibilidad de imaginarlo. Es como lo ha leído alguien que tiene una tragedia. Mientras uno no la viva, lo ha leído de nuevo, es difícil conectar más. Puede sentir como apoyo, pues dar apoyo, pero la verdad que eh, no se siente realmente. Entonces, la conexión que uno tiene como judío hoy en día, y hablo por mí, es como dijiste tú, tratar de ir siempre para arriba en contra de la escalera mecánica, porque a mí por lo menos me cuesta mucho estudiar por tiempo y porque soy flojo, pero siempre trato de un poquito más, un poquito más. De hecho, el Shabbat pasado, mi, el rabino del sur donde yo voy estaba bien contento porque aparecí a clase de Hasidut temprano. Y le dije, mira, ¿sabes? Vine porque sentí algo, una motivación por último en Shabbat Shuvah, o sea, ya, anda. Entonces, eso es un poco la idea. Yo creo que vivir el judaísmo es justamente tratar de a poco, como decía Cintia, ir haciendo cosas, las cuales haces muchas, ya lo dije, y eso, y de vencer la escalera mecánica. Como dijo Gastón, no había escuchado ese concepto, pero está buenísimo. De vencerla, aunque sea de a poco, pero ir a más que menos. Eso es lo que quería comentar. Buenísimo, buenísimo. Em, Hay otro concepto también muy chistoso que es que es como lanzar una pelota hacia arriba. Que es como todo el tiempo que está subiendo está bien, pero en cuanto paró, se va para abajo. Está Entonces, buenísimo. ese es ese otro concepto de cómo uno debería conducirse. No quiero decir que yo lo haga, pero digamos, uno debería conducirse de ese modo. Mm. Em, Suegra, usted que es mucho más espiritual que todos nosotros, si puede compartir su conexión con el judaísmo. Conexión. Siempre, desde chica, sin saber si era religión o no, la conexión entre yo y Hashem era siempre yo bien Hutzpaní, así como con Hashem es como mi papá, la misma relación, así. Y con lo largo de toda mi vida he tenido esta conexión. No te podría decir si es religiosa, espiritual, sé, o sea, tengo certeza de que Hashem está y me acompaña siempre. Ahora la parte, hoy día mostrar que soy judía como nunca. O sea, aquí como dice Willy, no se ve lo que tú veis en las redes, el antisemitismo, no me ha tocado, al revés, la gente me saluda, como que quiero que se note que yo soy judía, ¿me entiendes? Estoy preparada, siempre le he dado al golpe, a mí no, nadie me va a venir a decir judía tal por cual, porque se lo voy a devolver, no, no es un tema para mí, ¿ya? O sea, si tengo que pelear y que salga malería por eso, lo voy a hacer, lo voy a hacer, ¿me entiendes? De hecho, trabajé muchos años en el colegio, mi hija sabe, y puse, lo pienso hoy día en retrospectiva y puse mi vida física en peligro, pero por defender a todo un conjunto. O
somos todos uno y eso yo lo siento y lo llevo, pero así heavy. Lo llevo, no te podría explicar, no lo pienso, lo llevo. Excelente. Mm. Súper, súper. Entonces, vamos a seguir con esto, que esto la verdad es que me interesa, que es la historia del pueblo judío, pero versión cortita, digamos, por decirlo de alguna forma, que me interesa, de hecho, yo también aprendí cosas que no sabía, o sea, no es como que es súper bueno también tener, refrescarse con esto para, para que uno más o menos sepa de dónde viene, o sea, y cómo es la historia del pueblo desde que empezó hasta el día de hoy. Entonces, es en resumen, muy resumido, entonces para que sepan que es bastante resumido y es corto, relativamente corto. Un Pero bueno, poquito antes, tenemos 3.000 nomás. 3.000 años de historia. un poquito más, 5.700. Sí, claro, claro. Ya. Entonces, vamos. No voy a ir diciendo todos los años de cada cosa, voy a ir de a poco diciendo algunos años para que unos se vayan como metiendo en el marco de la línea de tiempo, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, tenemos, Dios crea el mundo, crea a Adán y Eva, Adán y Jabá. Después de un par de situaciones, viene Noé. Noé tiene, como sabemos, el famoso episodio del Arca de Noé, un diluvio gigante que destruyó el mundo y Noé tuvo que salvarse con su familia y a animales, a los animales, digamos, para volver a repoblar la tierra. Entonces, después de varias generaciones después de Noé, viene Abraham. Abraham es considerado el primer patriarca del pueblo judío, donde Dios hace un pacto con él y con su descendencia. Abraham fue la primera persona monoteísta, relativamente el primer monoteísta que se conoce, que fue la primera persona que descubrió por sí sola que existía Dios y no tuvo que tener una manifestación como lo tuvo Noé, como lo tuvo Adán, digamos. Fue la primera persona que por sí mismo descubrió que Dios existía. Entonces Dios hace un pacto con él y con su descendencia. Tiene su hijo que se llama Isaac, y Isaac tiene su hijo que se llama Jacobo, por decirlo de alguna forma, así como traducción español. Jacob también recibe el nombre de Israel después de una lucha contra un ángel. Dios le dice, te vas a llamar Israel. Israel, Jacob, tiene 12 hijos que se convierten en las raíces de las 12 tribus de Israel. Y acá llegamos al año 1544 antes de la era común. Después de eso, los descendientes de Jacob se van hacia Egipto, emigran a Egipto por causa de una hambruna y les va muy bien. Les va muy bien en Egipto. Pero con el tiempo los esclavizan. Viene Moisés, lidera al pueblo y lo saca de Egipto en lo que llamamos el Éxodo, que es lo que tenemos en la historia de Pesaj, que festejamos el Éxodo. Y después de un tiempo se reciben los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Acá estamos ya, empezamos en el 1544 y bajamos hasta el 1312. Entonces los israelitas conquistan Canaán, que es la tierra de Israel, después de 40 años viajando por el desierto. Surgen los jueces, que son líderes tribales que guían al pueblo. En el 884, antes de la era común, aparece el primer rey unificador, que era Saúl, y lo sigue David y lo sigue Salomón. Salomón es el encargado de construir el primer templo de Jerusalén en el año 825, antes de la era común. Después que se muere, el reino se divide en dos partes, Israel al norte y Judá al sur. Y ahora llegamos al año 400, o sea, menos 422, por decirlo de alguna forma, donde el imperio babilónico destruye el primer templo y se produce el exilio de los judíos. Luego, en el año 352, los persas, después de la historia de Purim, que tenemos la historia de Purim en ese momento,
los persas permiten a los judíos regresar a Jerusalén y se construye el segundo templo. Durante este tiempo surgen los profetas y se consolidan las escrituras bíblicas. Ahora, en el 332, 20 años después de eso, Alejandro Magno conquista la región y hay una influencia helenística muy grande. Luego de la influencia helenística, tenemos en el 165 la revuelta de los macabeos, la historia de Hanukkah. Y cuando los macabeos, los Hashmonaim, los hasmoneos, logran una independencia temporal. Seguimos hasta el 63 antes de la era común, donde Roma conquista Judea y comienzan ahí a haber tensiones con el Imperio Romano. Para después, en el año 70 de la era común, se destruye el segundo templo de Jerusalén y donde inicia lo que se llama la diáspora o el exilio, digamos, también del pueblo judío. Bien, estamos en el año 70, entonces los judíos se dispersan por Europa, Medio Oriente, África del Norte, se crean comunidades con sinagogas, academias de Talmud. Entre el siglo XII y el siglo XIII, estamos hablando en esa época, hay periodos de prosperidad y persecución, hay que van rotando, hasta que llegamos a 1492, que tenemos la expulsión de los judíos de España, donde se producen migraciones masivas hacia el Imperio Otomano y hacia el norte de África. Luego, en el 1500, ya tenemos el desarrollo de la Kabbalah y la literatura rabínica, hasta el siglo XVIII, que tenemos lo que se llama la Ascalá, que es el iluminismo. El iluminismo lo que enseñaba era que uno debería meterse más en la educación secular, integrarse más a la sociedad, ser más como los no judíos y educarse más de las ciencias de los no judíos, por decirlo de alguna forma. Luego tenemos la emancipación de los judíos en Europa, y ahí surgen los movimientos reformista, conservador y ortodoxo. Entonces, ¿qué son? Hasta este punto, los judíos cumplían de una forma, punto. No había otra cosa. Era esta forma en la que hay que cumplir la Torá. Ahora hubo un grupo, que fueron los reformistas, que dijeron, pero estamos un poco más modernos, ya no tenemos que estar haciendo tantas cosas. No es necesario kasher, no es necesario circuncisión, no es necesario Shabbat. Entonces, y de a poquito se desplazaron. Ahora, después de esto, hubo algunas personas que dijeron, pucha, los reformistas se fueron un poquito de tema, hay cosas que sí. Entonces, una especie de kasher, una especie de Shabbat, una especie de, bueno, circuncisión no, porque es la única, pero digamos, no hay especie de circuncisión, pero una especie de kasher, una especie de Shabbat, y esos son los conservadores. Y después hubo otro grupo que en ningún momento dijo, vamos a cambiar las cosas, sino que nos seguimos manteniendo como fue siempre, y los demás los nombraron ortodoxos. No es que ellos se nombraron ortodoxos a sí mismos, sino que los demás los nombraron como que ellos son los ortodoxos, los que siguieron la línea. Bien, entonces en 1897, el primer consejo sionista, surge la proposición de un Estado judío, y hasta en 1939, hasta 1945, tenemos el Holocausto, como sabemos. Luego de 1945 tenemos 1948, que es la fundación del Estado de Israel. Tenemos guerras con países vecinos y la llegada de refugiados judíos de Europa y de todos lados después de la guerra. En 1967 tenemos la reunificación de Jerusalén. Bien, y seguimos ahora con un tema de diáspora, que es la diáspora activa, que ya se fue a Estados Unidos, Europa, América Latina, y una especie de judaísmo moderno, que es una mezcla de todas nuestras tradiciones y nuestro judaísmo como corresponde, pero también nos unimos un poquito también nos terminamos uniendo un poquito a la cultura y a la vida moderna, digamos, como si fuera un Hasidico con iPhone, digamos, como un poquito así. Como sigue siendo religioso, pero poquito. Entonces, hoy en día tenemos unos 15 millones de judíos en el mundo, con Israel como centro político y cultural. Tengo una línea de tiempo también que no la voy a leer ahora, pero si quieren la podemos leer. Y, wow, me queda un minuto, pero quiero hacer el cierre porque me parece que es súper importante, que es una pregunta que nadie se hizo. Yo creo que es una pregunta que nadie se hace nunca y yo tampoco me la había hecho hasta este momento. Y
Dice así: en los últimos días de su vida, Moshe renovó el pacto entre Hashem e Israel, entre Dios e Israel, el pueblo de Israel. Todo el libro del Deuteronomio de Devarim ha sido un relato del pacto, cómo ocurrió el pacto, cuáles son los términos y condiciones, por qué el pacto este es el eje de la identidad de Israel como un pueblo sagrado y muchas más cosas. Pero ahora, en este momento, Moshe quiere renovar este pacto. Entonces llegó el momento de la renovación. Sin embargo, Moshe no se limita solamente a la gente que estaba ahí, sino que Moshe tiene el cuidado de no limitarse a ellos, sino enmarcar a todo el pueblo. Y cuando estaba por morir, él quiso asegurar que ninguna generación futura podría decir: Moshe hizo un pacto con los ancestros, pero no con nosotros. Nosotros no dimos nuestro consentimiento y no estamos obligados. Para evitar esto, Moshe dijo lo siguiente: y no solo con ustedes yo concreto este pacto y este juramento, sino con el que está aquí hoy con nosotros parado ante Hashem, nuestro Dios, y con el que no está aquí con nosotros. Este es uno de los hechos más fundamentales del judaísmo. Salvo por los conversos, nosotros no elegimos ser judíos. Nacemos judíos. Los niños, 12, 13 años, bar mitzvah, ya son adultos. No es una confirmación el bar mitzvah. No es como que a los 12 o 13 dicen, ya, acepto las reglas judías. No, papito, naciste judío y ya está, punto. Entonces, esta elección tuvo lugar hace más de 3000 años, cuando Moshe dijo: no solo con ustedes concreto este pacto, sino con el que está aquí, con el que no está aquí con nosotros, refiriéndose a todas las futuras generaciones que nos incluyen a nosotros. Pero la pregunta es, ¿cómo es posible esto? Hay un principio fundamental en el judaísmo que es: no hay obligación sin consentimiento. Entonces, ¿cómo podemos estar obligados por un acuerdo del que no fuimos parte? ¿Cómo podemos estar sujetos a un pacto sobre la base de una decisión tomada hace mucho tiempo y muy lejos por parientes muy lejanos? Pero nosotros no aceptamos ser judíos. La mayoría nacimos judíos. No estuvimos ahí en los días de Moshe cuando hizo el pacto, porque todavía no existíamos. Entonces, ¿cómo podemos estar obligados por ese pacto? La pregunta no es una pregunta sin importancia. Es la pregunta sobre la cual giran todas las demás. ¿Cómo puede transmitirse la identidad judía de los padres a los hijos? Si la identidad judía fuera racial o étnica, ahí lo podríamos entender, porque heredamos muchas cosas de nuestros padres. Lo más obvio que son los genes. Pero el judaísmo no es una condición genética, sino que es un conjunto de obligaciones religiosas. En síntesis, esta es la gran pregunta de la identidad judía. ¿Cómo podemos estar obligados por la ley judía sin nuestra elección? ¿Solamente por qué? ¿Porque los parientes lejanos dijeron que sí? ¿Por qué? Entonces es fascinante, la verdad, rastrear exactamente cuándo y dónde se planteó esta pregunta. A pesar de que todo lo demás depende de ella, no se la planteaba con frecuencia. En general, los judíos no se preguntaban: ¿por qué ser judío? La respuesta es obvia: mis papás son judíos, mis abuelos son judíos, soy judío, punto. Entonces la identidad no es algo que la mayoría de las personas de todas las épocas daban por sentado. Es lógico: judío, 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 punto. Acá no hay preguntar por qué soy judío, porque tu papá es judío y tu abuelo también. Entonces, sin embargo, esto se convirtió en un problema durante el exilio babilónico, luego en la época rabínica. Sabemos que después hubo judíos que se helenizaron, trataron de volverse más griegos que judíos, y después durante el dominio romano también quisieron ser más romanos que judíos, y después terminó en España en el siglo XV, donde quisieron ser católicos más que judíos, digamos. Entonces las respuestas fueron diferentes en cada momento, pero en otras palabras, los judíos podían intentar escapar de su destino, pero siempre fracasarían. Incluso en contra de su propia voluntad serían reconocidos como judíos. Trágicamente, eso fue lo que ocurrió en las dos grandes eras de asimilación, en la España del siglo XV y en la Europa del siglo XIX y comienzos del siglo XX.
En ambos casos, el antisemitismo racial persistió y los judíos siguieron siendo perseguidos. Quizás haya una respuesta sencilla. No a todas las obligaciones que tenemos hemos dado nuestro libre consentimiento. Ahora achicamos un poquito la brecha, digamos. Antes era, no ¿por qué no dimos a todas? No, ahora es un poquito menos. Quizás algunas no dimos nuestro consentimiento. Entonces, hay obligaciones que llegan con el nacimiento. El ejemplo clásico es el de un príncipe. Un príncipe, heredero del trono, tiene una serie de deberes y una vida de servicio hacia los demás. Es posible que él descuide esos deberes. Y en circunstancias extremas también es posible que el rey abdique, que renuncie, digamos. Pero nadie elige ser rey. Es un destino que le llegó con el nacimiento. Porque en verdad, algunos de los hechos más importantes sobre nosotros no los hemos elegido. No elegimos nacer, no elegimos a nuestros padres, no elegimos ni el lugar ni el momento de que nacimos. Sin embargo, cada una de estas cosas afectan lo que somos y lo que debemos llegar a ser. Formamos parte de una historia que comenzó mucho antes de que naciéramos y continuará mucho después de que ya no estemos aquí. La pregunta para todos es, ¿vamos a continuar la historia? Las esperanzas de cientos de generaciones de nuestros antepasados reposan sobre nuestra voluntad de hacerlo. En lo más profundo de nuestra memoria colectiva siguen resonando las palabras de Moshe, no solo con ustedes concreto este pacto y este juramento, sino con el que no está aquí hoy con nosotros. Somos parte de esta historia, podemos vivirla, podemos abandonarla, pero es una elección que no podemos evitar y que tiene inmensas consecuencias. El futuro del pacto depende de nosotros. Bueno, así terminamos nuestra primera clase de hoy. De hoy no, la primera clase. Nuestra clase de hoy, que fue la primera. Les agradezco mucho. Muchas gracias por haber estado aquí. Si quieren, próxima semana, sí, ya lo dejo sobre un segundo. Próxima semana vamos a tener una clase que habla de la fe y la espiritualidad en el judaísmo y algunos conceptos como para tenerlo en mente, digamos, unos conceptos, unas frases célebres ahí como para tenerlas en mente, para que nos ayuden un poquito a guiar nuestro camino. Ahora sí, dígame. Yo creo que como para dejar abierta la clase para la próxima, yo creo que es como no sencillo, pero a mí se me hace sencillo pensar por qué Moshe dijo para las generaciones de hoy y para las que vendrán. Es un tema de herencia, es simplemente herencia. Heredamos genes y heredamos obligaciones, es herencia, somos lo que somos y yo es lo que creo. Como lo dejarlo abierto para discutirlo en la próxima clase de DataSet. Y te quiero felicitar, Gastón, o sea, directamente felicitarte porque siempre pensé, y esto no lo digo de pura boca, siempre pensé que esta clase iba a ser sumamente interesante y iba a ser muy buena. Por eso que me vine rápido a estar acá y clarita, con una dicción impresionante, pausada, perfecta. Yo la encontré espectacular, así que vayan mis Qué bueno. felicitaciones. Muchas gracias. Me alegro mucho que les haya gustado. La idea es esa, si no, ¿para qué la damos, no? Pero bueno, les agradezco mucho por haber estado acá. Así que si se animan, los espero. Si Dios quiere, va a ser el jueves de la próxima semana. Jueves de la próxima semana vamos a estar acá, que ya vamos a estar en Jolamo de Sukkot, si no me equivoco. Ajá. Sí, en Sukkot, mitad de Sukkot. Entonces, vamos a tener la charla, que es súper interesante también, sobre cómo se desarrolla la fe, sobre cómo se desarrolla la espiritualidad en el judaísmo, algunos conceptos básicos que está bueno repasarlos. A veces uno piensa como, no sé, darse de acá, sí, yo sé lo que es darse de acá, pero a veces que no, uno no sabe bien el concepto del darse de acá y todo lo que podría lograr sabiendo el concepto. Hay mucho que aprender.
Besat Hashem, ojalá, ojalá, todos tenemos que aprender. Seguir aprendiendo, para arriba. Un gusto Ya. de haberlos visto a todos, de verdad. Igual, que tengan una muy buena noche y muchas gracias de nuevo por estar acá. Buenas noches para todos. Buenas Bueno, Hermoso noches. Shior. Te felicito. Gracias, gracias. Nos vemos.